Capítulo 17. Extranjeros reunidos en la casa de oración de Dios. Isaías 56 del 1 al 12. El viernes 31 de mayo de 1935, Joseph F. Rutherford habló ante una multitud congregada en la ciudad de Washington sobre la identidad de la gran muchedumbre que el apóstol Juan contempló en una visión. En el clímax de su discurso, el hermano Rutherford preguntó: ¿Quisieran por favor ponerse de pie todos los que tienen la esperanza de vivir para siempre en la tierra? Según un asistente a la asamblea, más de la mitad del auditorio se puso de pie. Entonces el orador dijo: He aquí la grande muchedumbre. Otra hermana que estaba también presente recuerda: al principio se hizo un silencio, después vino un alegre clamor y una larga e intensa ovación. Revelación Apocalipsis 7:9, versión moderna, dice: Después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas, blancas, y llevaban hojas de palmera en las manos. Aquel fue un momento destacado en el cumplimiento de una profecía escrita unos 2700 años antes y que encontramos en nuestras Biblias en el capítulo 56 de Isaías. Dicha predicción, al igual que muchas otras del profeta, contiene tanto promesas alentadoras como advertencias severas. En un principio se dirigió al pueblo del pacto divino de los tiempos del propio Isaías, pero su cumplimiento se prolonga a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días. Requisitos para alcanzar la salvación. El capítulo 56 de Isaías se inicia con una exhortación a los judíos a la que todos los adoradores verdaderos deberían prestar atención. Leemos: Esto es lo que ha dicho Jehová: guarden el derecho y hagan lo que es justo, porque a la mano está mi salvación para entrar, y mi justicia para ser revelada. Feliz es el hombre mortal que hace esto, y el Hijo de la humanidad que se hace de ello, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano para no hacer ninguna clase de maldad. Isaías 56, 1 y 2. Los habitantes de Judá que buscan la salvación divina deben obedecer la ley mosaica, actuando conforme a derecho y llevando vidas rectas. ¿Por qué motivo? Porque Jehová es justo. Los que van tras la justicia disfrutan de la felicidad que resulta de tener el favor divino. Salmo 144, 15b dice: Feliz el pueblo para el que esto es así, feliz el pueblo que tiene por Dios a Jehová. La profecía menciona específicamente la observancia del sábado porque constituye un requisito fundamental de la ley mosaica. De hecho, una de las razones por las que los habitantes de Judá acaban yéndose al destierro es que dejan de observarlo. Levítico 26, 34 y 35 dice: En ese tiempo la tierra pagará sus sábados durante todos los días que esté desolada, mientras ustedes estén en la tierra de sus enemigos. En ese tiempo la tierra descansará, puesto que tiene que pagar sus sábados. Descansará todos los días que esté desolada, porque no descansó durante los sábados de ustedes cuando vivían en ella. Segunda de Crónicas 36, 20 y 21 dice: Se llevó cautivos a Babilonia a los que se salvaron de morir a espada y llegaron a ser siervos de él y de sus hijos hasta que el reino de Persia tomó el control. Para que se cumplieran las palabras de Jehová que pronunció Jeremías, hasta que la tierra pagó su deuda de sábados. Todos los días que estuvo desolada, guardó el sábado hasta cumplir los 70 años. El sábado es una señal de la relación especial que Jehová tiene con los judíos y quienes lo guardan demuestran que valoran dicha relación. Éxodo 31:13 dice: Habla con los israelitas y diles: sobre todo deben respetar mis sábados porque es una señal entre ustedes y yo, generación tras generación, para que sepan que yo, Jehová, estoy santificándolos.
Además, el que los contemporáneos de Isaías lo respetaran, le recordaría que Jehová es el creador y también les traería a la memoria sus misericordias para con ellos. Éxodo 20 del 8 al 11 dice: Recuerda el sábado para mantenerlo sagrado. Tienes 6 días para trabajar y hacer todas tus tareas, pero el séptimo día es un sábado para Jehová tu Dios. No hagas ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal doméstico, ni el residente extranjero que viva en tus poblaciones. Porque Jehová hizo en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día se puso a descansar. Por eso Jehová bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Deuteronomio 5 del 12 al 15 dice: Celebra el sábado para mantenerlo sagrado tal como Jehová tu Dios te ha mandado. Tienes 6 días para trabajar y hacer todas tus tareas, pero el séptimo día es un sábado para Jehová tu Dios. No hagan ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu toro, ni tu burro, ni ninguno de tus animales domésticos, ni el residente extranjero que viva en tus ciudades, para que tu esclavo y tu esclava puedan descansar igual que tú. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y brazo poderoso. Por eso, Jehová tu Dios te ha mandado celebrar el sábado. Por último, su observancia les permitiría adorar a Jehová de forma periódica y organizada. El descanso semanal brindaría a los habitantes de Judá la oportunidad de orar, estudiar y meditar. ¿Qué puede decirse de los cristianos? ¿Es aplicable a ellos la exhortación de guardar el sábado? No de forma directa, pues como no están sujetos a la ley, no tienen obligación de observarlo. Colosenses 2, 16 y 17 dice: Por lo tanto, que nadie los juzgue por lo que comen y beben o por la celebración de una fiesta, una luna nueva o un sábado. Esas cosas son una sombra de lo que tenía que venir, pero la realidad le pertenece al Cristo. Aún así, el apóstol Pablo mencionó un descanso sabático para los cristianos fieles, el cual implica tener fe en el sacrificio redentor de Jesús y dejar de confiar solo en las obras. Hebreos 4 del 6 al 10 dice: Por lo tanto, ya que falta que algunos entren en él, y los primeros a quienes se les declararon las buenas noticias no entraron debido a su desobediencia, él vuelve a fijar un día al decir hoy, mucho tiempo después en el Salmo de David. Es tal como se acaba de decir: si hoy ustedes escuchan su voz, no se vuelvan tercos, porque si Josué los hubiera llevado a un lugar de descanso, Dios no habría hablado más tarde de otro día. De modo que todavía queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, porque el hombre que ha entrado en el descanso de Dios también ha descansado de sus propias obras, igual que Dios de las suyas. De modo que la alusión de la profecía de Isaías al sábado recuerda a los siervos actuales de Jehová que es vital tener fe en el medio que Dios ha dispuesto para la salvación. También es un buen recordatorio de la necesidad de cultivar una relación estrecha con Él y adorarlo de manera periódica. Consuelo para el extranjero y el eunuco. Jehová se dirige ahora a dos grupos que desean servirle, pero que en conformidad con la ley mosaica no pueden formar parte de la congregación judía. Leemos: No diga el extranjero que se ha unido a Jehová, sin duda Jehová me separará por completo de su pueblo. Ni diga el eunuco, mira, soy un árbol seco. Isaías 56:3. La preocupación del extranjero es que lo aparten de Israel, y la del eunuco, que nunca tendrá hijos que conserven su nombre. Ambos grupos deben cobrar ánimos, pero antes de mencionar el motivo, veamos cuál es su situación según la ley con respecto a la nación de Israel. Los extranjeros incircuncisos no tienen derecho a participar en actos de adoración junto con Israel. Por ejemplo, no pueden comer de la Pascua. Éxodo 12:43 dice: Entonces Jehová les dijo a Moisés y a Aarón: Este es el estatuto de la Pascua. Ningún extranjero puede comer del sacrificio de la Pascua.
Si no infringen de manera descarada las leyes del país, se les trata con justicia y hospitalidad, pero no se les permite forjar vínculos permanentes con la nación. Algunos aceptan plenamente la ley y en el caso de los varones se circuncidan como prueba de ello. Ya como prosélitos tienen el privilegio de adorar en el patio de la casa de Jehová y se les considera parte de la congregación de Israel. Levítico 17 del 10 al 14 dice: Si algún hombre de la casa de Israel o algún extranjero que vive entre ustedes come sangre de cualquier clase, de seguro me enfrentaré al que coma sangre y lo eliminaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por ustedes, porque la sangre es lo que hace expiación mediante la vida que hay en ella. Por eso les he dicho a los israelitas: ninguno de ustedes debe comer sangre y ningún extranjero que vive entre ustedes debe comer sangre. Si algún israelita o algún extranjero que vive entre ustedes está cazando y atrapa un animal salvaje o un ave que pueda comerse, él tiene que derramar su sangre y cubrirla con polvo. Porque la vida de todo tipo de carne es su sangre, pues en ella está la vida. Por lo tanto, yo les dije a los israelitas: no coman la sangre de ningún tipo de carne, porque la vida de todo tipo de carne es su sangre. Cualquiera que la coma será eliminado. Levítico 22 dice: tienes que decirles a los israelitas: cualquier hombre de Israel y cualquier extranjero que vive en Israel que entregue a alguno de sus descendientes a Molec debe morir sin falta. El pueblo debe apedrearlo hasta que muera. Levítico 24-22 dice: deben aplicar la misma decisión judicial, tanto al residente extranjero como al natural del país, porque yo soy Jehová su Dios. No obstante, ni siquiera siendo prosélitos, participan de lleno en el pacto de Jehová con Israel, y tampoco se les concede una herencia en la tierra prometida. Otros extranjeros pueden orar hacia el templo y, según parece, ofrecer sacrificios mediante los sacerdotes con tal de que la ofrenda se conforme a la ley. Levítico 22-25 dice: y no acepten de la mano de un extranjero ninguno de ellos para presentarlo como el pan de su Dios, porque esos animales están corrompidos y defectuosos, no serán aceptados a favor de ustedes. Primera de Reyes 8 del 41 al 43 dice: además, respecto al extranjero que no es parte de tu pueblo Israel y que viene de una tierra distante por tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, tu poderosa mano y tu poderoso brazo, y viene y ora hacia esta casa, escúchalo desde los cielos, desde tu morada, y haz todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman como lo hace tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre ha sido invocado sobre esta casa que he construido. Pero los israelitas no deben tener una relación estrecha con ellos. Los eunucos reciben un nombre hasta tiempo indefinido. A los eunucos, sin importar que hayan nacido de padres judíos, no se les permite ser miembros de pleno derecho del pueblo de Israel. Deuteronomio 23:1 dice: ningún hombre a quien se haya castrado aplastándole los testículos o a quien se le haya cortado su órgano genital podrá entrar en la congregación de Jehová. La nota al pie de página dice: el término eunuco también adquirió el significado oficial de la corte, sin ninguna referencia a la mutilación sexual. El etíope bautizado por Felipe debe haber sido eunuco en este sentido, pues el hecho de que se bautizara antes de abrirse las puertas a los gentiles incircuncisos indica que era prosélito. Hechos 8, 27 a 39 dice: por lo tanto, él se preparó y se fue. Entonces se encontró a un eunuco etíope, un hombre de autoridad que estaba al servicio de Cándace, la reina de los etíopes, y que estaba a cargo de todo el tesoro de ella. Él había ido a Jerusalén para adorar a Dios, pero ya estaba de regreso. Iba sentado en su carro leyendo en voz alta al profeta Isaías, de modo que el Espíritu le dijo a Felipe: ven y acércate a ese carro.
Felipe corrió al lado y oyó que él estaba leyendo en voz alta al profeta Isaías. Entonces le preguntó, ¿de veras entiendes lo que estás leyendo? Él le respondió, ¿y cómo voy a entenderlo sin alguien que me enseñe? Así que le suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como un cordero que se queda callado ante el que lo esquila, él no abre la boca. Durante su humillación le negaron la justicia. ¿Quién contará los detalles de su generación? Porque su vida es eliminada de la tierra. Entonces el eunuco le dijo a Felipe, por favor dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de otro hombre? Felipe empezó a hablar y comenzando por este pasaje de las Escrituras, le declaró las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a una masa de agua y el eunuco le dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Así que mandó parar el carro y tanto Felipe como el eunuco se metieron en el agua. Entonces Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, enseguida el Espíritu de Jehová condujo a Felipe a otro lugar, y el eunuco no volvió a verlo. El eunuco siguió feliz su camino. Fin de la nota. Algunas naciones paganas de tiempos bíblicos que tenían la costumbre de castrar a niños capturados en la guerra concedían a los eunucos cargos especiales en la corte real, como por ejemplo el de guardián de las mujeres, guardián de las concubinas o asistente de la reina. Esther 2:3 dice: que el rey nombre delegados en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las vírgenes hermosas en la casa de las mujeres del castillo de Susa, y que ellas queden a cargo de Hegai, el eunuco del rey y guardián de las mujeres, y reciban tratamientos de belleza. Esther 2, del 12 al 15, dice: las jóvenes se presentaban ante el rey Asuero por turnos, pero antes cada una tenía que recibir un tratamiento de belleza de 12 meses de duración. Este tratamiento se daba durante 6 meses a base de aceite de mirra y durante otros 6 meses con aceite balsámico y varias cremas. Después de eso, la joven ya estaba lista para presentarse ante el rey, y cualquier cosa que pidiera se la daban cuando iba de la casa de las mujeres a la casa del rey. Al atardecer, ella entraba y por la mañana regresaba y pasaba a la segunda casa de las mujeres, que estaba a cargo de Saasgaz, el eunuco del rey y guardián de las concubinas. Y ella no volvía a entrar a donde estaba el rey, a menos que al rey le hubiera gustado tanto que la mandara llamar por nombre. Cuando Esther, la hija adoptiva de Mardoqueo, que era sobrina de Abihail, el padre de la joven, le llegó el turno para presentarse ante el rey, ella solo pidió lo que había recomendado Hegai, el eunuco del rey y guardián de las mujeres. Durante todo ese tiempo, Esther fue ganándose a todos los que la veían. Esther 4 del 4 al 6 dice: cuando las sirvientas y los eunucos de Esther entraron y le contaron a la reina lo que estaba pasando, ella se preocupó muchísimo y le envió ropa a Mardoqueo para que se quitara la tela de saco, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, un eunuco a quien el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que le preguntara a Mardoqueo qué significaba todo eso y qué estaba pasando. Así que Atac fue a buscar a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba frente a la puerta del palacio del rey. Esther 4:9 dice: Atac volvió a donde estaba Esther y le contó lo que había dicho Mardoqueo. No hay pruebas de que en Israel se siguieran tales prácticas, ni de que se buscara específicamente a eunucos para que trabajaran al servicio del rey. La nota al pie de página dice: parece que se llama eunuco a Ebed-Melech, quien tenía acceso directo al rey Sedequías y acudió en auxilio de Jeremías, no porque estuviera castrado, sino porque era oficial de la corte. Jeremías 38, del 7 al 13, dice: Ebed-Melech, el etíope, un eunuco de la casa del rey, se enteró de que habían metido a Jeremías en la cisterna
El rey estaba sentado en la puerta de Benjamín, así que Ebed-Melech salió de la casa del rey y le dijo: Oh mi señor el rey, lo que esos hombres le han hecho al profeta Jeremías es muy cruel. Lo han arrojado a la cisterna y allí se va a morir de hambre porque ya no queda pan en la ciudad. Entonces el rey le ordenó a Ebed-Melech el etíope: llévate de aquí a 30 hombres y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes de que se muera. Así que Ebed-Melech se llevó a los hombres y fue a la casa del rey, a un lugar debajo de la cámara del tesoro, y se llevaron de allí algunos trapos viejos y pedazos de tela gastada, y se los bajaron con sogas a Jeremías en la cisterna. Entonces Ebed-Melech el etíope le dijo a Jeremías: por favor, ponte los trapos y los pedazos de tela entre las axilas y las sogas. Jeremías lo hizo, y ellos lo fueron subiendo con las sogas y lo sacaron de la cisterna, y Jeremías se quedó en el patio de la guardia. Fin de la nota. Además de solo poder participar de forma limitada en la adoración del único Dios verdadero, los eunucos literales de Israel sufren la gran humillación de ser incapaces de tener descendencia que pueda llevar el nombre de la familia. Así que las siguientes palabras de la profecía les son de mucho consuelo. Leemos: esto es lo que ha dicho Jehová a los eunucos que guardan mis sábados y que han escogido aquello en que me he deleitado y que están haciéndose de mi pacto. Ciertamente hasta les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre, algo mejor que hijos e hijas, un nombre hasta tiempo indefinido les daré, uno que no será cortado. Isaías 56, 4 y 5. En efecto, llegará el momento en el que ni siquiera el hecho de ser un eunuco literal impedirá que se acepte plenamente a alguien como siervo de Jehová. Si son obedientes, los eunucos tendrán un monumento, es decir, un lugar en la casa de Jehová, además de un nombre, lo cual es mejor que hijos e hijas. ¿Cuándo se cumple esta promesa? Tras la muerte de Jesucristo, cuando el nuevo pacto sustituye al antiguo pacto de la ley y el Israel de Dios al Israel carnal. Gálatas 6:16 dice: que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta, sí, sobre el Israel de Dios. Desde entonces, todos los que manifiestan fe han podido adorar a Dios de forma aceptable. Las distinciones basadas en factores carnales y la condición física ya no cuentan. Los que aguanten fielmente sin importar su estado físico tendrán un nombre hasta tiempo indefinido, uno que no será cortado. Jehová no los olvidará, escribirá los nombres de esas personas en su libro de recuerdo y en el momento designado por él les dará vida eterna. Malaquías 3:16 dice: en ese tiempo los que temían a Jehová se pusieron a hablar entre ellos, cada uno con su compañero, y Jehová siguió prestando atención y escuchando. Y ante él se escribió un libro para recordar a los que temen a Jehová y a los que meditan en su nombre. Proverbios 22:1 dice: es preferible una buena reputación a grandes riquezas. Ser respetado es mejor que tener plata y oro. Primera de Juan 2:17 dice: además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Extranjeros adoran a Dios junto con su pueblo. Y los extranjeros, la profecía se dirige nuevamente a estos, y Jehová los consuela sobremanera. Isaías escribe: a los extranjeros que se han unido a Jehová para ministrarle y para amar el nombre de Jehová, a fin de llegar a ser siervos de él, a todos los que guardan el sábado para no profanarlo y que se hacen de mi pacto, yo también ciertamente los traeré a mi santa montaña y haré que se regocijen dentro de mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán para aceptación sobre mi altar. Porque mi propia casa será llamada hasta casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 6 y 7. En nuestros días, los extranjeros se han ido presentando paulatinamente.
Antes de la Primera Guerra Mundial ya se entendía que no se salvarían solo los que tienen la esperanza de gobernar en el cielo con Jesús, a quienes hoy identificamos como el Israel de Dios. Los estudiantes de la Biblia tenían presentes las palabras de Jesús recogidas en Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también las tengo que traer y escucharán mi voz, y llegarán a ser un solo rebaño, un solo pastor. Aquellos cristianos eran conscientes de que las otras ovejas eran una clase terrestre. Sin embargo, la mayoría de ellos creían que éstas aparecerían durante el reinado milenario de Jesucristo. Posteriormente se comprendió mejor un pasaje relacionado, la parábola de Jesús de las ovejas y las cabras, que encontramos en el capítulo 25 de Mateo. Según dicha parábola, las ovejas reciben vida eterna por el apoyo que brindan a los hermanos ungidos de Cristo, de modo que constituyen una clase distinta de estos. En 1923, durante una asamblea celebrada en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, se explicó que esas ovejas aparecerían no en el milenio, sino en los últimos días de este sistema de cosas. La razón que se dio fue que la parábola formaba parte de la respuesta de Jesús a la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Mateo 24:3. En la década de los 20, a algunas personas que se relacionaban con los estudiantes de la Biblia no les parecía que el Espíritu de Jehová les diera testimonio de que hubieran recibido el llamamiento celestial. Aún así eran siervos celosos del Dios Altísimo. En 1931 se entendió mejor el lugar que les correspondía a estos gracias a la obra Vindicación, que en su análisis versículo por versículo del libro bíblico de Ezequiel incluía una explicación de la visión del hombre del tintero. Ezequiel 9 del 1 al 11 dice: Entonces oí con mis propios oídos una voz fuerte que me gritaba: reúne a los que castigarán a la ciudad, cada uno con su arma de destrucción en la mano. Vi que 6 hombres venían del lado de la puerta superior que da al norte, cada uno con su arma para aplastar en la mano. Con ellos había un hombre vestido de lino con un tintero de secretario en la cintura, y ellos entraron y se quedaron de pie al lado del altar de cobre. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó desde donde estaba sobre los querubines y fue hacia el umbral de la puerta de la casa. Y él empezó a llamar al hombre que estaba vestido de lino y que llevaba en la cintura el tintero de secretario. Jehová le dijo: recorre la ciudad, recorre Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que suspiran y se lamentan por todas las cosas detestables que se están haciendo en la ciudad. Y en mi presencia les dijo a los otros: recorran la ciudad detrás de él, hiriendo de muerte a la gente, que sus ojos no sientan lástima, no tengan ninguna compasión. Exterminen a todos, a los viejos, los jóvenes, las vírgenes, los niños y las mujeres, pero no se acerquen a nadie que tenga la marca. Comiencen por el santuario. De modo que comenzaron con los ancianos que estaban delante del templo. Entonces les dijo: contaminen el templo y llenen los patios de muertos, vayan. Así que salieron y mataron a la gente de la ciudad. Mientras iban matando a la gente, quedé yo solo, caí rostro a tierra y grité: ¡ay, Señor soberano Jehová! ¿Vas a acabar con todos los que quedan de Israel, derramando tu furia sobre Jerusalén? De modo que él me contestó: el error de la casa de Israel y Judá es muy grande. El país está lleno de derramamiento de sangre, la ciudad está llena de corrupción, porque ellos dicen: Jehová ha abandonado el país, Jehová no ve nada. Pero así haré yo. Mis ojos no sentirán lástima, no tendré compasión, haré que las consecuencias de su conducta recaigan sobre su propia cabeza. Entonces vi al hombre vestido de lino con el tintero en la cintura, que volvía para dar su informe. Dijo: he hecho exactamente lo que me mandaste. Dicho hombre
recorre Jerusalén y pone una marca en la frente de los que gimen y se angustian por las abominaciones que se cometen en la ciudad. El hombre representa a los hermanos de Jesús, el resto de cristianos ungidos que están en la tierra cuando se lleva a cabo la sentencia contra la Jerusalén antitípica, la cristiandad. Los que reciben la marca son las otras ovejas que viven en ese momento. En la visión, quienes ejecutan la venganza de Jehová sobre la ciudad apóstata conservan a estas personas con vida. El esclarecimiento que hubo en 1932 del drama profético del rey israelita Jehú y de Jehonadab, un no israelita que le ofreció ayuda, mostró que así como Jehonadab se unió a Jehú y le ayudó a eliminar el culto de Baal, también estas otras ovejas colaboraron con los hermanos ungidos de Cristo. Finalmente, en 1935, se identificó a las otras ovejas del tiempo del fin de este sistema de cosas con la gran muchedumbre que contempló en visión el apóstol Juan. Tal identificación se dio a conocer por primera vez en la asamblea de la ciudad de Washington antes mencionada, cuando Joseph F. Rutherford dijo que los que tenían la esperanza terrenal eran la grande muchedumbre. Así, poco a poco se fue comprendiendo que los extranjeros desempeñan un papel importante en los propósitos de Jehová en estos últimos días. Acuden al Israel de Dios para adorar a Jehová. Zacarías 8:23 dice: Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos. En esos días, 10 hombres de todos los idiomas de las naciones se agarrarán con firmeza de la túnica de un judío y dirán: queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Y junto con esa nación espiritual ofrecen sacrificios aceptables a Dios y entran en el descanso sabático. Hebreos 13, 15 y 16 dice: por medio de él ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios que declaran públicamente su nombre. Además, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. Además, rinden culto en el templo espiritual de Dios, que al igual que el templo de Jerusalén, es una casa de oración para todas las naciones. Marcos 11:17 dice: luego estuvo enseñándole a la gente y diciéndole: ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Manifiestan fe en el sacrificio redentor de Jesucristo, pues se dice que han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Además, le están rindiendo servicio sagrado a Jehová día y noche, es decir, le sirven con constancia. Revelación 7, 14 y 15 dice: así que enseguida le contesté: Señor mío, tú eres el que lo sabe. Entonces él me dijo: ellos son los que salen de la gran tribulación, han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le dan servicio sagrado día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Estos extranjeros de nuestros días se hacen del nuevo pacto en el sentido de que al relacionarse con el Israel de Dios, disfrutan de los beneficios y bendiciones que dicho pacto reporta. Aunque no participan de él, se someten sin reservas a los estatutos que abarca. Tienen la ley de Jehová en su corazón y llegan a conocerlo como su Padre Celestial y el Soberano Supremo. Jeremías 31, 33 y 34 dice: pues el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, afirma Jehová, es este: pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya nadie le enseñará a su prójimo ni a sus hermanos diciéndoles: conozcan a Jehová, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, afirma Jehová, y yo perdonaré su error y no me acordaré más de su pecado. Mateo 6:9 dice: ustedes deben orar de esta manera:
Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Juan 17:3 dice, esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. La profecía de Isaías prosigue, la expresión del Señor soberano Jehová que está juntando a los dispersos de Israel es, juntaré otros a él, además de los suyos ya juntados. Isaías 56:8. Durante el tiempo del fin, Jehová ha reunido a los dispersos de Israel, los del resto ungido, pero también está reuniendo a otros, los de la gran muchedumbre. Los dos grupos juntos rinden adoración en paz y armonía bajo la supervisión de Jehová y su Rey entronizado, Jesucristo. Por su lealtad al gobierno de Jehová en manos de Cristo, el pastor excelente los ha unido para que formen un solo rebaño gozoso. Atalayas ciegos, perros mudos. Entre las palabras precedentes llenas de afecto y ánimo y las que vienen a continuación existe un contraste muy marcado, casi impactante. Jehová está dispuesto a mostrar misericordia a los extranjeros y los eunucos, pero a muchos de los que afirman ser miembros de su congregación los condena. Tales personas recibirán su castigo, no son dignas ni siquiera de un entierro decente, solo merecen que las devoren fieras voraces, de ahí que leamos. Todos ustedes, animales salvajes del campo abierto, vengan a comer, todos ustedes, animales salvajes del bosque. Isaías 56:9. ¿De qué es el festín que se van a dar estos animales salvajes? La profecía pasa a indicarlo. El pasaje tal vez nos recuerde lo que les espera a quienes se opongan a Dios en la guerra futura de Armagedón, cuyos cadáveres se dejarán a la intemperie para que las aves los devoren. Revelación 19, 17 y 18 dice, también vi a un ángel de pie en el sol. Él gritó con voz fuerte y les dijo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan aquí, reúnanse para la gran cena de Dios, coman carne de reyes, de comandantes militares y de hombres poderosos, y carne de caballos y de sus jinetes, la carne de todos, tanto de hombres libres como de esclavos, de pequeños y de grandes. La profecía sigue diciendo, los atalayas de él son ciegos, ninguno de ellos ha notado. Todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, jadeantes, echados que aman dormitar. Hasta son perros fuertes en el deseo del alma, no han conocido satisfacción. También son pastores que no han sabido entender. Todos ellos se han dirigido a su propio camino, cada uno por su ganancia injusta de su propio confín. Vengan, tomaré vino y bebamos licor embriagante hasta el límite. Y mañana ciertamente resultará tal como hoy, magnífico de una manera mucho más grande. Isaías 56, 10 a 12. Los dirigentes religiosos de Judá se precian de adorar a Jehová y de ser atalayas de él, pero están ciegos, mudos y adormilados en sentido espiritual. Si no pueden hacer guardia y dar la voz de alarma ante el peligro, ¿de qué sirven? Tales atalayas religiosos no tienen entendimiento, no se encuentran en condiciones de dar orientación espiritual a personas mansas como ovejas. Además son corruptos, tienen deseos egoístas insaciables. En vez de seguir la guía de Jehová, siguen su propio camino, buscan ganancia injusta, abusan del licor embriagante y animan a los demás a beber con ellos. El juicio inminente de Dios les resulta tan ajeno que le dicen al pueblo que no se preocupen por el mañana. Isaías ya ha usado antes imágenes literarias parecidas para referirse a los dirigentes religiosos de Judá. Por ejemplo, ha dicho que estaban borrachos y somnolientos en sentido espiritual y que carecían de entendimiento. Tales guías cargaron al pueblo con tradiciones humanas, enseñaron mentiras religiosas y acudieron a Asiria en busca de ayuda, más bien que recurrir a Dios. Segunda de Reyes 16, del 5 al 9, dice: Fue entonces cuando el rey Resín de Siria y Peca, hijo de Remalías,
el rey de Israel, subieron a pelear contra Jerusalén. Cercaron a Acaz, pero no lograron conquistar la ciudad. Por aquel tiempo el rey Resín de Siria le devolvió Elat a Edom y después expulsó de Elat a los judíos. Los edomitas ocuparon Elat y siguen allí hasta el día de hoy. Así que Acaz le envió mensajeros al rey Tiglat-Pileser de Asiria para decirle: soy tu siervo y tu hijo, sube y sálvame de las manos del rey de Siria y del rey de Israel que están atacándome. Acaz entonces tomó la plata y el oro que había en la casa de Jehová y en las cámaras del tesoro de la casa del rey, y le envió al rey de Asiria un soborno. El rey de Asiria accedió, subió a Damasco, la conquistó, envió a sus habitantes al destierro en Kir y mató a Resín. Isaías 29:1 dice: ay de Ariel, Ariel, la ciudad donde acampó David, continúen año tras año, que continúe el ciclo de las fiestas. Isaías 29, del 9 al 14, dice: quédense atónitos y asombrados, ciéguense y sean cegados. Ellos están borrachos, pero no por el vino, se tambalean, pero no por el alcohol, porque Jehová ha derramado sobre ustedes un espíritu de sueño profundo, ha cerrado los ojos de ustedes, los profetas, y ha cubierto las cabezas de ustedes, los hombres de visiones. Para ustedes todas las visiones se vuelven como las palabras de un libro sellado. Cuando se lo dan a alguien que sabe leer y le dicen: lee esto en voz alta, por favor, él responde: no puedo porque está sellado. Y cuando le dan el libro a alguien que no sabe leer y le dicen: lee esto por favor, él responde: no sé leer. Jehová dice: este pueblo se acerca a mí solo de palabra y me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí y su temor a mí se basa en mandatos de hombres, mandatos que les han enseñado. Por lo tanto, yo soy el que volverá a hacer cosas sorprendentes con este pueblo, una cosa impresionante tras otra, y la sabiduría de sus sabios se acabará, y el entendimiento de sus hombres prudentes desaparecerá. Es obvio que no han mejorado nada. En el siglo I de nuestra era existía lamentablemente el mismo tipo de líderes. En lugar de abrazar las buenas nuevas que les llevó el propio Hijo de Dios, lo rechazaron y conspiraron para darle muerte. Jesús les dijo directamente que eran guías ciegos y añadió que si un ciego guía a un ciego, ambos caerán en un hoyo. Mateo 15:14. Los atalayas de nuestros días. El apóstol Pedro advirtió que aparecerían asimismo falsos maestros que engañarían a los cristianos. Escribió: llegó a haber también falsos profetas entre el pueblo de Israel, como también habrá falsos maestros entre ustedes. Estos mismísimos introducirán calladamente sectas destructivas y repudiarán hasta el dueño que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción acelerada. Segunda de Pedro 2:1 dice: sin embargo, tal como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos introducirán a escondidas sectas destructivas y hasta rechazarán al dueño que los compró, y así traerán sobre sí mismos una rápida destrucción. ¿Qué surgió a raíz de las enseñanzas falsas y el sectarismo de estos maestros falsos? La cristiandad, cuyos líderes religiosos actuales piden que Dios bendiga a sus amigos políticos y prometen un brillante porvenir. Tales dirigentes han demostrado estar ciegos, mudos y dormidos en cuestiones espirituales. No obstante, Jehová está reuniendo a millones de extranjeros en su gran casa espiritual de oración para que lo adoren junto con los restantes del Israel de Dios. Aunque son de orígenes nacionales y raciales muy diversos y hablan numerosos idiomas, estos extranjeros disfrutan de unidad entre sí y con el Israel de Dios. Están convencidos de que la salvación solo puede provenir de Jehová Dios a través de Jesucristo. Impulsados por su amor a Jehová, proclaman su fe junto con los hermanos ungidos de Cristo y se consuelan enormemente con las palabras del apóstol inspirado que escribió: si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca, que Jesús es el Señor,
y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9.